Lomas Bayas, una empresa Glencore. Responsabilidad legal de la supervisión. Para establecer qué es la responsabilidad legal de la supervisión, es importante saber qué ésta comprende. Liderazgo en los procesos y actividades de sus respectivas áreas, distribución de actividades, supervisión, supervigilancia y control de actividades, coordinación de actividades, orientación a los equipos de trabajo, verificación de actividades. ¿Por qué? Implica un conocimiento acabado de cada una de las funciones y obligaciones que se llevan a cabo. Permite saber e identificar las consecuencias legales de cada acto. Permite crear estrategias de prevención de riesgos. Entonces, el sistema de responsabilidad chileno comprende la conducta, el hacer o no hacer algo, que la conducta sea efectuada con dolo o culpa, daño que puede ser daño emergente, lucro cesante y o daño moral. Conceptos. Dolo. Intención positiva de inferir injuria o daño a la persona o propiedad del otro. Culpa. Imprudencia, descuido, pero no hay intención positiva de dañar. ¿De cuáles daños se responde? Tipos. Daño emergente. Daño efectivo en el patrimonio. Lucro cesante. Es lo que la víctima o sus derechohabientes dejaron de percibir hacia el futuro. Daño moral. Dolor espiritual o a la psiquis. Estos podrían producirse conjuntamente. Clases de responsabilidad. Responsabilidad laboral, penal, administrativa, civil. Responsabilidad civil. En cuanto a la responsabilidad extracontractual, su fuente es la ley, Código Civil, la obligación de indemnizar o reparar los perjuicios y daños causados a la víctima. Forma de reparación: indemnización de perjuicios. Requisitos para indemnizar. 1. Que el hecho u omisión provenga de dolo o culpa del autor. 2. Que el autor sea capaz de delito o cuasi delito civil. 3. Que el hecho u omisión cause un daño a la víctima. 4. Que entre el hecho u omisión doloso o culpable y el daño causado exista una relación de causalidad. Responsabilidad penal. Es aquella cuya fuente es la ley, Código Penal y otras leyes especiales. Surge frente a la comisión de delitos o cuasi delitos establecidos en dichas leyes. Definición: obligación de una persona natural, partícipe de un delito o cuasi delito tipificado en la ley, de cumplir la pena que le impone la ley, multa, cárcel, entre otros. Forma de reparación: cumplimiento de la pena que impone la ley, que pueden ser privativas de libertad, inhabilitación o suspensión para ejercer ciertos cargos y o multas. Responsabilidad laboral. Es aquella que tiene su origen en la relación laboral del trabajador con el empleador. Se regula en el Código del Trabajo y leyes especiales. Tiene un fin protector de la vida y salud de los trabajadores. Se justifica en un deber previo establecido en la ley. El deber de seguridad del empleador. ¿Es obligatorio tomar medidas que permitan que el trabajo que se deba realizar sea más seguro? Sí. Según la normativa vigente, debe suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores.
Además, el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Es decir, para el empleador existe una obligación para con sus trabajadores que no es otra que la prevención y seguridad. Se ha hecho recaer en el empleador la responsabilidad de evitar la ocurrencia de accidentes en el trabajo, debiendo tomar todas las medidas necesarias para ello. Dentro del concepto de empleador, igualmente debe entenderse a los altos mandos y a la supervisión, por cuanto son representantes del mismo para efectos de la legislación laboral. ¿Qué significa que la protección debe ser eficaz? La eficacia apunta a la magnitud de la responsabilidad y acuciosidad con que el empleador debe dar cumplimiento a la obligación de prevención y seguridad, de lo que puede inferirse que se exige una suma o máxima diligencia. Las medidas de protección deben estar destinadas a lograr un real y preciso resguardo de la vida y salud del trabajador en el desempeño de sus labores, o dicho en otros términos, deben ser útiles y aptas para tales efectos. Ejemplos de medidas de protección. Tener constituido y en funcionamiento el CPHS. Tener departamento de prevención de riesgos a cargo de un experto con la calificación y horario exigido. Cumplir con el deber de informar sobre los riesgos inherentes al trabajo. Generar un entorno laboral seguro. Practicar exámenes preocupacionales. Capacitar a los trabajadores. Hacer mantenciones periódicas de equipos y herramientas. ¿Quiénes intervienen? Trabajadores mediante la cooperación y la colaboración. Dueño del trabajo o tarea es quien ejecuta la actividad. Supervisores, dueño del área o equipo, es quien tiene el dominio del área donde se va a ejecutar el trabajo, quien autoriza la ejecución del mismo. Superintendentes, gerente del área, gerente general. ¿Cuál es la responsabilidad de los líderes? Servir de modelo, generar conciencia ética, alertar y capacitar al personal para que actúe correctamente, permitir al personal que solicite y reciba la orientación apropiada si no están seguros sobre el modo de proceder y sentirse cómodo al formular preguntas o inquietudes. Responsabilidad por accidente del trabajo. Se genera responsabilidad por el accidente del trabajo cuando concurren copulativamente las siguientes condiciones. A. Que se produzca una lesión. B. Que ocurra a causa o con ocasión del trabajo. Y C. Que cause a la víctima una incapacidad para el trabajo o la muerte. Artículo 5. Accidente del trabajo. Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. Artículo 7. Enfermedad profesional. La causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. ¿Cuándo hay ausencia de culpa? Causa extraña. Se traduce en caso fortuito o fuerza mayor o el accidente se debió a un acto voluntario de la víctima o al hecho de un tercero. Ausencia de culpa. Basta comprobar haberse empleado máxima diligencia aunque la causa del hecho sea desconocida. Esto implica que no surge la responsabilidad legal.
¿Solo se responde por los trabajadores de la empresa? La empresa principal debe proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su obra. Artículo 183E del Código del Trabajo. Es decir, también existe responsabilidad para con los trabajadores de empresas contratistas y/o externas, como comités paritarios, Departamento Prevención de Riesgos, Reglamento Especial. Muchas gracias.